Bueno chicos, comenzar por pedirles disculpas, ya que digamos no pude realizar esta última clase eh, por temas más que nada de trabajo. Por lo tanto, vamos a dejar estos contenidos grabados, disponibles para ustedes ahora, este fin de semana, lo antes posible para ustedes. ¿Ya? Claramente, al inicio de la próxima clase daremos el espacio necesario para responder cualquier duda de clases anteriores, como también de lo que pueda quedar de esta clase grabada. ¿Dale? Entonces, chicos, el tema de hoy corresponde a la región anatómica que vamos a encontrar ligeramente proximal a la zona donde estábamos trabajando. Ya en clases anteriores hemos visto lo respectivo a tercera falange, hueso sesamoides distal. Vimos después entonces la clase de cuartilla y ahora vamos a ver entonces lo que tiene relación con la articulación del nudo o también articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica. ¿Ya? Vamos a preferir, digamos, utilizar el concepto de nudo, ya que, digamos, nos permite referirnos de manera precisa y óptima tanto a la articulación que vamos a encontrar en el miembro torácico, como también la que vamos a encontrar en el miembro pélvico. ¿Cierto? Sabemos que en términos de nomenclatura, el miembro torácico se denomina articulación metacarpofalángica, porque es, digamos, el metacarpo con la primera falange, y en el caso del miembro pélvico es metatarsofalángica, ya que es, digamos, el metatarso con la primera falange. Vamos a ver de todas maneras, chicos, que las diferencias anatómicas que puedan existir entre ambas articulaciones son imperceptibles desde el punto de vista radiográfico y desde el punto de vista óseo, ¿ya? Algunas diferencias de dimensiones, por ahí, digamos, en un estudio anatómico detallado se pueden encontrar, pero no son significativas desde el punto del diagnóstico de patologías, como también por ahí, digamos, en el reconocimiento radiográfico. Por lo cual el estudio anatómico, a nivel de muestra anatómica, esquemas y también radiografías, no va a variar en miembro torácico y miembro pélvico, lo cual claramente les favorece a ustedes considerablemente el estudio de esta región. Entonces, chicos, como es costumbre, comenzamos con nuestro repaso de anatomía. Entonces vamos a ver que nuestro metacarpo o metatarso, ¿ya? Es un hueso bastante largo, ¿ya? De hecho se clasifica como un hueso largo, por lo tanto es un hueso en el que nosotros podemos encontrar un canal medular y médula ósea, ¿ya? Recuerden que el hecho de tener un canal medular va a tener una implicancia a nivel radiográfico, porque claramente entonces sabemos que en el centro tenemos una zona o un espacio, ¿cierto?, que claramente va a representar una disminución de la radiopacidad, ¿cierto? Por lo tanto, no olvidemos eso. Entonces, chicos, si nosotros estudiamos el metacarpo o en su defecto metatarso, en la parte distal, vamos a ver la presencia de una tróclea. Ya, la presencia de esta tróclea va a hacerse presente, digamos, indistintamente si estamos estudiando un miembro torácico o un miembro pélvico. ¿Ya? Vale decir metacarpo o metatarso. Y esta tróclea, chicos, va a estar formada por la presencia de dos cóndilos que nosotros podemos ver acá, además de la presencia de una eminencia intercondilar. Esta eminencia intercondilar va a ser una proyección entonces que nosotros vamos a ver entre ambos cóndilos, claramente viendo la presencia de un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Si nosotros estudiamos este metacarpo más hacia proximal, vamos a ver que por su aspecto lateral y medial vamos a encontrar los huesos rudimentarios, que son básicamente metacarpianos que presentan un desarrollo incompleto, ¿ya? Y vamos a ver entonces la presencia del metacarpo 2, que va a ser entonces el metacarpo o hueso rudimentario, ya metacarpo rudimentario, hueso rudimentario, que veremos entonces por el aspecto medial, y el metacarpo número 4, o rudimentario 4, que vamos a encontrar entonces por lateral. Si nosotros estudiamos estos huesos en detalle, vamos a ver básicamente la presencia de una cabeza, que va a ser la zona más prominente, más ancha y de ubicación proximal. Y en la parte más distal vamos a encontrar
el botón de estos rudimentarios, que son el extremo más delgado, más pequeño y más distal. ¿Ya? Y entre la cabeza y el botón, nosotros vamos a encontrar entonces también el cuerpo de estos huesos rudimentarios o metacarpianos rudimentarios. ¿Ya? Esta descripción anatómica que les acabo de dar aplica tanto para el metacarpo 4 como para el metacarpo número 2. Si nosotros estudiamos el aspecto proximal del metacarpo, vamos a ver la presencia entonces de una superficie articular formada por el metacarpo central, que es el número 3, ¿cierto? El más desarrollado, además de los rudimentarios, ¿ya? Y toda esta superficie articular que nosotros vemos acá va a corresponder a la superficie articular que forma la articulación carpo-metacarpiana, ya que esta superficie articular articula con la fila distal del carpo, ¿ya? Huesos que estudiaremos en la clase que corresponde a continuación. En el caso del metatarso, vamos a tener entonces una superficie articular formada por entonces el aspecto proximal de el tercer metatarsiano, junto con los metatarsos 2 y 4, y en ese caso esa superficie articular va a tener relación con el tarso central, perdón, con el tarso número 3, ya que va a formar parte entonces, o va a formar en realidad la articulación tarso-metatarsiana, articulación que veremos, si no mal recuerdo, después de la clase de carpo. ¿Ya? Claramente, para motivos de la clase de hoy, nos vamos a enfocar en el aspecto distal del metacarpo metatarso, donde vemos esta tróclea, ¿cierto? Ya que el enfoque de la clase de hoy tiene relación con la articulación del nudo. Entonces acá, chicos, tenemos una imagen de un metacarpo, una muestra anatómica, donde nuevamente entonces podemos destacar la presencia de una eminencia intercondilar, pudiendo ver también cómo se proyecta hacia proximal, tanto por la cara dorsal, como es el caso de esta imagen, como también por la cara palmar, como vemos por la derecha. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, chicos, la superficie articular de la parte distal del metacarpo es una superficie articular muy amplia, ya que tanto los cóndilos como la eminencia intercondilar presentan una superficie articular muy extensa. Por lo cual, chicos, entonces vamos a ver después que la articulación del nudo es una articulación de mucho movimiento y que presenta un gran rango articular. Digamos, la capacidad de desplazamiento de la primera falange sobre este metacarpo o sobre esta tróclea, para generalizar, es muy potente y es muy amplia. Y por eso es que vamos a ver una gran cantidad de tejidos blandos asociados a esta articulación. Acá, chicos, tenemos entonces otra perspectiva, una vista dorsodistal de este metacarpo, para, digamos, principalmente poder apreciar la gran amplitud que presenta entonces esta superficie articular, pudiendo ver acá, fíjense, toda esta eminencia intercondilar, y entonces también los dos cóndilos que podemos reconocer en este metacarpo, o, en su defecto, metatarso. Vamos a destacar, chicos, que por el aspecto lateral y medial de la tróclea, nosotros vamos a ver dos depresiones, o sea, una depresión, perdón, una por lateral y otra por medial, que van a ser muy importantes desde el punto de vista de los tejidos blandos, ya que en estas fosas nosotros vamos a ver el punto de origen del ligamento colateral de la articulación metacarpo-metatarsofalángica. Lo cual va a ser muy importante destacar, como veremos más adelante, que este ligamento colateral presenta tanto una porción superficial como una porción profunda, ¿ya? Destacando una que va a ser, digamos, intraarticular y otra porción extraarticular. Devolviéndonos un poco, chicos, si nosotros estudiamos lo que es el concepto tróclea, el concepto tróclea, siempre que ustedes lo vean, tróclea te va a estar indicando una estructura que está formado por labios, ¿ya? Que en este caso tenemos entonces dos cóndilos y una eminencia intercondilar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ver acá una tróclea, también veremos tróclea, ¿cierto?, en la región del tarso más adelante, y en otras regiones anatómicas también lo podremos llegar a ver.
Entonces destacábamos, ¿cierto?, la presencia de esta fosa para el ligamento colateral de la articulación metacarpo o metatarsofalángica, que podemos ver tanto por lateral como también por medial. Entonces, si nosotros miramos la articulación del nudo desde un punto de vista más cercano, vamos a ver también entonces que tenemos la presencia, vamos a buscar una mejor imagen, de los huesos sesamoides proximales. Entonces, si se fijan acá, tenemos acá una primera falange, hueso que nosotros ya hemos estudiado con anterioridad. Acá tenemos nuestro tercer metacarpiano. Y esto corresponde a una vista palmar o plantar de la misma articulación. Y vamos a ver, chicos, que esta articulación, por su cara palmar, presenta dos huesos sesamoides, que son los huesos sesamoides proximales. ¿Ya? Estos huesos sesamoides son muy importantes, ya que, digamos, es el punto de inserción de algunas estructuras blandas, muy importante para el funcionamiento de esta articulación. ¿Ya? Entonces, recordar huesos sesamoides proximales. El hueso sesamoideo distal corresponde al hueso navicular, ¿ya? Y en este caso son dos, ¿ya? De cada uno de estos huesos sesamoideos distales, nosotros podemos llegar a reconocer una base que corresponde a la parte más ancha y más distal, un ápice que corresponde a la parte, digamos, más puntiaguda, como una especie de triángulo esto, y entre ellos vamos a delimitar la presencia de un cuerpo, base, cuerpo y ápice. Y vamos a describir también que este hueso sesamoideo distal presenta cada uno principalmente dos caras. Vamos a ver una cara abaxial, que va a ser la cara externa de cada uno de estos huesos sesamoides proximales. Pudiendo ver también acá nuestra cara abaxial. Y vamos a tener también la descripción de una cara axial, que va a ser una cara entonces de ubicación más central, que va a estar, digamos, muy cercano a la presencia de, fíjense acá, la eminencia intercondilar. Recuerden, chicos, que por definición, un hueso sesamoide o sesamoideo es un hueso que se ubica en el espesor de un tendón. Eso es lo que es por definición. Ya hablaremos más detalles entonces de estos huesos sesamoides proximales. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, este esquema, un dibujo, pero bastante bueno, podemos ver entonces acá la presencia de los huesos sesamoides proximales, ¿cierto? Siempre por la cara palmar. Podemos ver en esta imagen, chicos, también lo amplio que es la superficie articular del metacarpo o metatarso, ¿cierto? Viendo que comienza en este punto y se proyecta hacia proximal mucho más por el aspecto palmar. Por lo tanto, tenemos una superficie articular muy amplia. De la primera falange podemos recordar algunas cosas aprovechando esta imagen. Por ejemplo, viendo la presencia de los procesos palmares, que están, ¿cierto?, por el aspecto próximo palmar, y también la presencia de una eminencia dorsal de la primera falange que podemos ver en este punto. Ahora, esquematizando y ocupando esta misma imagen, nosotros vamos a poder ver entonces, por lateral o por medial, la presencia de los ligamentos colaterales, donde vamos a ver entonces la porción profunda de este ligamento colateral, que va a tener siempre una orientación más hacia palmar o plantar, y esta porción profunda se va a caracterizar por ser intraarticular y básicamente ser parte de la cápsula articular. Este detalle, chicos, es bastante importante porque claramente si este ligamento colateral es de disposición intraarticular, cualquier proceso inflamatorio que sufra este ligamento también va a comprometer a el ambiente articular. Y vamos a ver también la presencia de una porción extraarticular que va a ser la porción superficial y que se va a caracterizar porque su inserción es más dorsal en relación a la porción profunda de este ligamento colateral.
Y avanzando un poco también con los ligamentos que podemos ver asociados a los huesos sesamoides proximales, vamos a ver la presencia de un ligamento sesamoideo colateral. Y este ligamento sesamoideo colateral va a ir desde la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales hacia el ligamento colateral de la articulación del nudo. Esta región, chicos, se va a caracterizar por ser una región de muchos ligamentos, ¿ya? Porque es una articulación de mucho movimiento, por lo cual claramente la única manera de mantener la estabilidad en esta articulación es con la presencia de estos ligamentos y otros que seguiremos estudiando en esta misma clase, ¿ya? Podemos agregar también que la cápsula articular de esta articulación es muy amplia y presenta además muchos recesos. De hecho, podemos ver un receso articular que se presenta por el aspecto dorsal, que presenta una gran proyección acá. Y también podemos ver un receso palmar o plantar que tiene una ligera proyección hacia distal, pero una gran proyección hacia proximal, siendo un punto bastante importante desde el punto de vista clínico reconocer entonces este receso articular pálmaro-proximal o plántaro-proximal, ¿ya? Que insisto, desde el punto de vista clínico es muy útil y generalmente es el punto de abordaje intraarticular más importante y más utilizado. Porque es importante en una clase de radiología recordar entonces la disposición de la cápsula articular por cosas, chicos, que ya hemos repetido en más de una ocasión. Recuerden que estos tejidos blandos, en caso de problemas degenerativos o enfermedades crónicas, pueden presentar fenómenos de calcificación, ¿cierto? Por motivos, ¿cierto? Que ya hemos explicado anteriormente, y por lo tanto no están presentes en casos de normalidad, pero sí pueden manifestarse, ¿cierto?, en hallazgos radiológicos asociados a patologías con curso degenerativo. Vimos entonces los huesos sesamoides proximales, estudiamos la cara axial y abaxial, y entonces acá podemos ver en otros esquemas el ligamento colateral de la articulación del nudo, ¿cierto?, donde acá no se precisa sus porciones, pero sí es importante recordar, y tenemos también la presencia de nuestro ligamento sesamoideo colateral. ¿Ya? Los otros ligamentos descritos en la misma imagen son ligamentos que nosotros ya hemos estudiado en clases anteriores, asociados, ¿cierto?, a la cuartilla y articulación interfalángica distal. Ahora, una estructura, chicos, que nosotros no podemos dejar pasar si es que estamos estudiando la articulación del nudo, es una estructura que, al menos de nombre, debería ser relativamente familiar para ustedes, que es el ligamento suspensor del nudo, ¿ya? Este ligamento suspensor del nudo es una estructura cuyo nombre, ligamento suspensor del nudo, es un nombre más de uso clínico, más que rigurosamente anatómico, ya que en el estricto rigor de la anatomía, perdón, nosotros tenemos que hablar de músculo interóseo medio, ¿ya? Desde el punto de vista histológico y funcional, la verdad es que es lo más alejado que pueda existir de un músculo. Sin embargo, por su disposición, asociación con la misma estructura anatómica en otras especies y un riguroso análisis de lo que es su composición histológica, sigue siendo el músculo interóseo medio. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, nosotros solimos referirnos a esta estructura como ligamento suspensor del nudo. Ahora, este ligamento suspensor del nudo, chicos, va estrechamente relacionado al funcionamiento del nudo y se inserta en parte de él, por lo cual debemos reconocer esta estructura, ya que se puede ver involucrado en muchos casos que se comprometa la articulación del nudo y puede, digamos, llegar a generar repercusiones a nivel radiográfico en la articulación del nudo. Ya hablaremos por qué. Entonces, chicos, viendo más al detalle de este ligamento suspensor del nudo, en el caso o lo que respecta a su origen, en el caso del miembro torácico, veremos que su origen está asociado a la cara palmar, ¿ya? En el aspecto proximal del metacarpo, junto con la cara palmar de la fila distal del carpo,
¿ya? En un estudio más detallado, que ya correspondería a algo de posgrado más que de pregrado, podemos ver que hay tres orígenes, la verdad, son tres ramas que se estudian, sin embargo, estamos en pregrado y hay que estar, digamos, acorde a los contenidos propios del momento. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a ver que luego este ligamento suspensor del nudo recorre toda la cara palmar que se genera entre los rudimentarios y el tercer metacarpiano o metatarsiano, ¿ya? Y luego vamos a ver que este suspensor del nudo se divide en dos ramas. Una rama lateral y otra rama medial. De ser una única estructura, se divide en dos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta división? Que claramente una se va a orientar hacia medial y otra hacia lateral. Y vamos a ver que cada una de estas ramas del ligamento suspensor del nudo se insertan de manera parcial en la cara abaxial, recuerden, cara abaxial, de los huesos sesamoides proximales. ¿Y por qué hablamos de una inserción parcial? Porque una vez que se inserta en la cara abaxial de estos sesamoides, la estructura continúa y cambia su recorrido. Y lo que vamos a poder apreciar es que una vez que se inserta en la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales, cambia su recorrido, cada una de estas ramas, y ahora se van a orientar hacia el aspecto dorsal de la región del dígito, donde finalmente se terminarán insertando en el tendón del músculo extensor digital común, que es el tendón que bien sabemos que encontraríamos por el aspecto dorsal, tanto de la región del nudo como de la región del dígito, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles van a ser las diferencias de este ligamento en el miembro pélvico? Que claramente el origen va a estar asociado a la parte proximal del metatarso y claramente no va a comprometer la región del carpo, sino que va a ser la fila distal del tarso. Y no sería más que eso, chicos. Entonces, si se fijan acá, tenemos otro esquema donde podemos ver entonces cómo las ramas de este ligamento suspensor se insertan por la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales, ¿ya? Y luego, como les comentaba, se dirigen hacia dorsal. Entonces, chicos, acá tenemos un esquema y un resumen de los ligamentos que nosotros podemos encontrar, donde entonces tenemos primero los ligamentos colaterales, que son ligamentos que ya hemos abordado y hablamos incluso de sus porciones. Y ahora vamos a describir los ligamentos que están asociados a los huesos sesamoides proximales, ¿ya? Y de estos huesos sesamoides proximales, nosotros vamos a encontrar ligamentos de ubicación proximal, de ubicación media y de ubicación distal. Como son gran cantidad de ligamentos, los agrupamos de manera proximal, media y distal. Entonces vamos. En cuanto al aspecto proximal, nosotros veremos un solo ligamento, que es el ligamento metacarpo sesamoideo, ¿ya? Que va a ir entonces desde la parte pálmaro-distal del metacarpo hasta la cara axial de los sesamoides proximales, tal como lo esquematiza, ¿cierto? Esta línea de color rojo que tenemos acá. Luego, en los ligamentos sesamoideos medios, nosotros vamos a encontrar el ligamento palmar. Este ligamento palmar va a ser un ligamento que vamos a encontrar entre los huesos sesamoides proximales y que además va a presentar una particularidad, que sobre este ligamento se va a disponer una placa fibrocondroide, que es lo que se conoce como el scutum proximal, que de hecho se puede ver muy bien en esta imagen. El scutum proximal, chicos, corresponde entonces a una placa de tejido fibrocondroide, que es entonces una placa sólida y lisa, que se genera sobre la superficie del ligamento palmar de los sesamoides. ¿Ya? Importancia de este scutum proximal, que sobre este se va a deslizar el tendón del músculo flexor digital profundo, permitiendo entonces que durante los movimientos de flexo-extensión
de la articulación del nudo, no se dañen ni los huesos sesamoides proximales, ni la articulación del nudo, ni tampoco el tendón del músculo flexor digital profundo. ¿Ya? Gracias a entonces a la presencia de esta placa fibrocondroide que se conoce como escutum proximal y que es parte del ligamento palmar. ¿Ya? De hecho, si tienen un estudio más detallado, podrán ver la presencia de un escutum medio que se encuentra asociado a la segunda y primera falange, que es un escutum que está formado por 7 ligamentos, ¿ya? Y también la presencia de un escutum distal que tiene relación con el hueso sesamoideo distal y el tendón del músculo flexor digital profundo. Entonces, siguiendo con los ligamentos, tenemos el ligamento palmar y también tenemos en esta región media los ligamentos sesamoideos colaterales, ¿ya? Que son los ligamentos que nosotros ya habíamos mencionado cuando vimos los ligamentos colaterales. Entonces, recuerden que mencionamos que iban, ¿cierto? Desde la cara abaxial hasta los ligamentos colaterales de la articulación del nudo. Y por último, chicos, tenemos los ligamentos distales de los huesos sesamoideos proximales, que son los ligamentos que generalmente son más familiares para ustedes, ¿cierto? Que corresponden a los ligamentos rectos, oblicuos, cruzados e intersesamoideos. Entonces, generalmente son estos tres los que son más familiares para ustedes. Los ligamentos cruzados son dos ligamentos muy pequeños, ¿ya? Que vamos a ver en forma de X cruzados, ¿ya? En temas de este esquema se ven bastante grandes, pero la verdad es que son bastante pequeños y muy difíciles de visualizar. Luego tenemos los ligamentos oblicuos, que están superficiales a los ligamentos cruzados, y superficiales a estos nosotros vamos a encontrar el ligamento recto, ¿ya? Cabe destacar que el ligamento recto, a diferencia de todos los anteriores, su origen no está asociado a los huesos sesamoides proximales, sino que este ligamento recto se origina en el margen distal del escutum proximal, de esta placa fibrocondroide, ¿cierto? Que nosotros estábamos estudiando recientemente. Y veremos también que este ligamento recto es el único que no se inserta en la primera falange, sino que su inserción es más distal y se asocia entonces al tubérculo flexor de la segunda falange. Y por lo tanto, digamos, estos dos ligamentos rectos forman parte de los 7 ligamentos que forman el escutum medio. Insisto, no es tema para hoy ni para otras clases, así que solo, digamos, un dato cultural para agregar, ¿vale? Y en cuanto a los ligamentos oblicuos y cruzados, vemos que su inserción está claramente relacionada con el trígono palmar de la primera falange. Claramente, ¿cierto? Si estamos estudiando ligamentos de los sesamoides proximales, todo lo que hemos nombrado es en alusión a una vista palmar o plantar de la región que estamos estudiando, claramente. Entonces, chicos, acá tenemos una muestra anatómica bastante interesante, tenemos un plastinado bien re lindo, donde podemos apreciar algunas cosas. Acá estamos en una vista palmar donde se ha eliminado el tendón del músculo flexor digital superficial y flexor digital profundo, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver esta estructura de acá, que si se fijan en el centro tiene un color blanco y muy brillante, además de ser una superficie muy lisa. Esta superficie, chicos, corresponde al escutum proximal, que sabemos entonces que forma parte, o inmediatamente bajo él, encontraríamos el ligamento intersesamoideo. Intersesamoideo es un nombre que también se le da, pero en realidad es el ligamento palmar de los huesos sesamoides proximales, ¿ya? Dependiendo de la fuente de literatura, digamos, o complemento que ustedes tomen, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Podemos apreciar también en esta misma imagen, fíjense, las ramas del ligamento suspensor que están llegando, ¿cierto?, a la cara abaxial de los huesos sesamoides proximales. De hecho, si se fijan, queda un espacio entre las ramas de estos huesos sesamoides proximales. Y este espacio de acá corresponde a parte del espacio que ocupa el receso articular palmaroproximal o plantaroproximal,
que por ahí nombrábamos, ¿cierto?, cuando hablamos de su cápsula articular. Y podemos apreciar también acá esta pinza que nos levanta al ligamento recto de los sesamoides proximales, que podemos ver entonces una inserción considerablemente más distal que el resto de los ligamentos, llegando acá a formar parte del scutum medio, ¿ya? Y podemos ver también cómo su origen está asociado al borde distal de este scutum proximal, ¿ya? Si miramos un poquito más en detalle, podemos ver acá presencia, ¿cierto?, una pequeña parte de lo que sería entonces el ligamento oblicuo también, que claramente, como ya lo comentamos, está profundo al ligamento recto. Si nosotros rechazáramos este ligamento recto y este ligamento oblicuo, ya podríamos ver también entonces los ligamentos cruzados. Entonces, chicos, ya una vez estudiado el componente anatómico de la región del nudo, podemos ver entonces las vistas radiográficas y qué se puede estudiar en cada una de ellas. La verdad, chicos, es que las vistas son básicamente las mismas que ya hemos nombrado, las vistas estandarizadas, ¿cierto? Donde tenemos entonces la vista lateromedial, dorso palmar o dorso plantar en el caso de que estemos en un miembro pélvico, ¿cierto? Más las vistas oblicuas, dorso lateral palmaromedial y dorso medial palmarolateral o plántaro, ¿cierto? En el caso del miembro pélvico. Lo que sí, chicos, podemos agregar una variante para lo que sería la vista lateromedial, ya que podemos tomar una vista lateromedial flectada. Básicamente, ¿qué es esto? No es que flectemos el equipo o el chasis, sino que nosotros ubicamos los equipos de manera lateromedial, tal como lo indica la vista. Sin embargo, lo realizaremos mientras la articulación del nudo esté en flexión, lo cual nos va a permitir, digamos, estudiar algunos detalles más en relación, y claramente siempre complementando a la vista lateromedial. Sin embargo, chicos, las vistas estandarizadas, digamos, para la región del nudo, son entonces las 4 vistas que nombramos recientemente. Entonces, chicos, cuando nosotros vemos la vista lateromedial del nudo, nosotros entonces, ¿qué podemos ver? Si se fijan, por la parte palmaro-plantar, vemos la presencia de los huesos sesamoides proximales. Claramente, nosotros acá, en esta zona que acabamos de delimitar, vemos los 2 huesos sesamoides proximales superpuestos entre sí. Por lo tanto, si nosotros encontráramos, por ejemplo, un hallazgo radiográfico en esta zona, la verdad es que no sabríamos si es en el hueso sesamoideo lateral o medial. Así que mucho ojo con eso. Podemos ver entonces también en esta vista lateromedial la presencia de la eminencia dorsal de la primera falange y ambos procesos palmares de la primera falange también superpuestos entre sí. Ahora, aquí, chicos, necesito su atención y su concentración. Si nosotros estudiamos el metacarpo, vamos a poder ver 2 zonas o 2 líneas bien interesantes. Podemos ver esta línea de acá, ¿cierto? Correspondiente a una zona bastante radiopaca. Y vamos a ver otra silueta, un tanto más clara, que ahora la voy a delimitar con morado. Mi pulso no es muy bueno, pero aquí va. Entonces, chicos, si se fijan en cuanto al metacarpo, perdonando mi pulso, por favor, podemos ver 2 zonas o 2 líneas. Entonces, si se fijan, acá, nosotros vemos una zona radiopaca, pero claramente con una radiopacidad menor a la que estamos viendo, ¿cierto?, acá dentro de la zona delimitada con celeste. Entonces, chicos, acá les explico por qué estamos viendo esto. Porque al final, chicos, lo que nosotros estamos viendo acá, vamos a borrar, esta zona, vamos a usar el mismo color para no confundirlos, que nosotros vemos acá y que estoy limitando con celeste,
corresponde a los cóndilos lateral y medial que están superpuestos entre sí. Pero recordemos, chicos, que cuando nosotros veíamos la tróclea del tarso, o sea, perdón, del metacarpo o metatarso, entre ambos cóndilos teníamos una eminencia intercondilar. Y esta eminencia era más grande y tenía, digamos, una superficie mayor, o sea, era más prominente. Por lo tanto, chicos, lo que nosotros remarcamos con morado y que volveremos a marcar, corresponde entonces a la eminencia intercondilar. Y por eso es que nosotros vemos esta silueta más grande y que claramente es normal de ver. Y fíjense hasta dónde se proyecta, porque nosotros ya mencionábamos, ¿cierto?, que por el aspecto palmar, la superficie articular se proyecta más hacia proximal. Si se fijan, terminó acá y por dorsal empieza acá. Y eso, chicos, es normal de ver. Entonces, ojo, vimos los dos cóndilos superpuestos entre sí, que correspondería entonces a esta zona de acá, mientras que lo que nosotros vemos entre la línea morada y la línea celeste corresponde entonces a la eminencia intercondilar. De hecho, si nosotros volvemos, esta imagen yo creo que nos va a servir. Si nosotros pensamos en el recorrido que hace el rayo sobre el metacarpo, nosotros vemos que la radiación golpea directo sobre este cóndilo y traspasa, ¿cierto?, ambos cóndilos y sale por este lado, llegando, ¿cierto?, hacia el chasis. Por lo tanto, la imagen va a generar, digamos, superposición entre ambos cóndilos. Sin embargo, nosotros podemos ver en esta misma imagen que un rayo o parte de la radiación va a pasar sin tener contacto con los cóndilos y va a traspasar solamente la eminencia intercondilar y va a llegar directamente hasta el chasis. Por lo tanto, chicos, eso es lo que genera la diferencia o por qué se ve, digamos, estas dos dos superficies articulares. ¿Ya? Básicamente, chicos, entonces, la presencia de ambos cóndilos superpuestos y la presencia de la eminencia intercondilar. Destacamos entonces también, ¿cierto?, la presencia de los huesos sesamoides proximales, hablamos de parte también de la primera falange. Ahora, chicos, si se fijan acá, esto es lo que corresponde a una vista lateromedial flectada. Si se fijan entonces, la condición para la toma de esta muestra es tener la articulación del nudo, que está acá, como que la flecha y el círculo me quedó muy concordante. Entonces flectamos nuestra articulación del nudo para generar la imagen de la derecha. Y veamos qué beneficios nos brinda. Nuevamente, los huesos sesamoides proximales están superpuestos entre sí. Sin embargo, ahora podemos ver otra cara de los huesos sesamoides proximales, que es ver su superficie articular sin contacto con el metacarpo o metatarso. No recuerdo si nombré esta cara de los huesos sesamoides proximales, pero de no ser así, bueno, la describimos ahora. Claramente estos huesos sesamoides tienen una superficie articular porque articulan con la parte palmar del metacarpo o metatarso, en la parte distal y la tróclea, claramente, cada una con un cóndilo respectivo. Entonces podemos aislar esta superficie. Y vamos a ver, chicos, que parte importante de lo que nos brinda esta vista lateromedial flectada, fíjense que ahora tenemos un gran segmento de eminencia intercondilar que no está en contacto con la primera falange, una superficie muy amplia, a diferencia, fíjense, de la vista anterior, que teníamos solamente este segmento. Por lo tanto, chicos, esta vista lateromedial flectada nos permite estudiar en parte, en más detalle, la eminencia intercondilar, además de poder ver la superficie articular de los huesos sesamoides proximales. En cuanto a la primera falange, no tenemos, digamos, más opciones de abordaje o de estudio comparándolo con la vista anterior. Y también, si miramos bien, podemos ver que tenemos también una mayor superficie de cóndilos
¿cierto? Que no están en contacto con la primera falange, pudiéndonos o facilitándonos, ¿cierto?, el estudio considerablemente. Ya, por ahí en algunas vistas lateromediales nosotros podemos llegar a ver algunos hallazgos, digamos, en esta región, que en muchas ocasiones necesitamos la vista lateromedial flectada para determinar si el hallazgo va en relación con la tróclea del metacarpo o metatarso o con la primera falange. Luego, chicos, tenemos la vista dorsopalmar. En el estricto rigor, chicos, la vista dorsopalmar es un poquito oblicua, ¿ya? Porque, como dato, el equipo de rayos debe ser elevado hacia proximal 10 grados. ¿Por qué hacemos esto? Para tener una imagen como la que estamos viendo ahora, que podemos ver. Si se fijan, chicos, acá tenemos ambos huesos sesamoides proximales, ¿ya? Ahora no están superpuestos entre sí, podemos ver su base, su cuerpo, su ápice, su cara axial y abaxial, ¿cierto? Si se fijan, es la misma imagen que vimos en el hueso, cuando estudiamos el esquema, así que no hay mucho más que estudiar. Sin embargo, ahora están en superposición con el tercer metacarpiano o metatarsiano. Ahora, el por qué nosotros elevábamos nuestro equipo de rayos 10 grados hacia proximal, porque eso hace que los huesos sesamoides proximales en esta imagen no interfieran con la visualización del espacio articular de la articulación metacarpo o metatarsofalángica. Recordemos que este espacio articular en realidad no es un espacio entre huesos, sino que es la zona radiolúcida que dejan los cartílagos articulares. ¿Ya? Pero recuerden, chicos, entonces que este espacio articular que nosotros estudiábamos era muy importante evaluarlo, sobre todo cuando nosotros tenemos sospecha de artrosis, ¿ya? De que podemos tener pérdida de cartílago articular o en el peor de los casos colapso articular, ¿ya? Siempre la vista dorsopalmar va a ser la vista más idónea para estudiar la posible pérdida de cartílago articular o de espacio articular, ¿ya? Entonces acá, cosas que podemos ver. Ya vimos, ¿cierto? Los huesos sesamoides proximales. Podemos ver acá un cóndilo, otro cóndilo. Podemos ver también la eminencia intercondilar. Podemos también ver su contraparte, ¿cierto? Ver las superficies glenoideas de la primera falange, más esta depresión correspondiente y congruente articularmente con la eminencia intercondilar. Ahora, muy importante destacar de esta vista dorsopalmar, que si se fijan a ambos costados del metacarpo o metatarso, se ven unas zonas radiolúcidas en estos puntos. Lo cual, chicos, no podemos olvidar que es normal, porque recordemos que tanto por lateral como por medial, nosotros vamos a encontrar entonces estas fosas para el ligamento colateral, que son básicamente, chicos, las fosas que en algún momento nosotros vimos acá. Esta era la mejor imagen. Entonces, estas fosas, chicos, que nosotros vemos acá, son las que generan entonces estas dos zonas radiolúcidas que se pueden apreciar generalmente en la vista dorsopalmar o dorsoplantar de la articulación del nudo. Y luego, chicos, tenemos las vistas oblicuas, ¿ya? Que nos permiten estudiar los mismos bordes que cuando nosotros estudiamos las vistas oblicuas de la región de la cuartilla, ¿cierto? Pero también vamos a poder ver que es la única vista que nos permite estudiar los huesos sesamoides proximales sin superposición con ninguna estructura, sin otro sesamoide, ni tampoco con el metacarpo. ¿Ya? Pero claramente también podemos estudiar los bordes, ¿cierto?, de la articulación del nudo, al igual como nosotros lo hacíamos, ¿cierto?, con las vistas correspondientes a la región de la cuartilla. ¿Vale? Chicos, entonces con eso damos por terminado
el repaso de anatomía de la región del nudo, un repaso que me imagino les habrá hecho recordar sus clases de anatomía, ¿cierto? Y entonces ya conocemos las vistas radiográficas estandarizadas para esta región y también entender de qué manera nos son útiles cada una de estas vistas radiográficas. ¿Ya? Destacar también de esta imagen que lo mismo ocurre con los procesos palmares de la primera falange, al igual que los huesos sesamoides, son la única vista donde no están en superposición y los podemos estudiar de manera independiente. Así que chicos, con esto terminamos esta primera parte, lo que es anatomía y normalidad del nudo, ¿vale? Recuerden chicos que al inicio de la próxima clase daremos el espacio para resolver, digamos, las dudas pertinentes.